7 minutos. Nos acompaña Gonzalo Colque, él es investigador de la Fundación Tierra. Gonzalo, muy buenos días, bienvenido, gracias por atender a nuestro requerimiento. Tenemos el dato de que ya han alcanzado los 10 millones de hectáreas quemadas por los incendios forestales. Sí, en efecto, acabamos de emitir un reporte actualizado al 30 de septiembre de este año y nuestro registro es de 10.1 millones de hectáreas a nivel nacional hasta esa fecha, siendo 6.9 millones de hectáreas en el departamento de Santa Cruz. Más del 50%. Sí, prácticamente 70%, ¿no? Y 2.9 millones de hectáreas en el departamento de Beni. Ambos concentran el 97% de las quemas. Ese es el tamaño y la distribución que tenemos con el informe que hemos emitido hasta el 30 de septiembre de este año. ¿Este es el peor desastre medioambiental históricamente hablando en el país? Definitivamente, este es un drama nacional, este es una tragedia ambiental para nuestro país. Habíamos tenido un registro pico el año 2010 a nivel nacional, llegando a 6 millones de hectáreas. El año 2019 fue el peor año para Santa Cruz, con 3.4, según otros 3.6 millones de hectáreas, pero con la cifra nacional de 5.3 millones de hectáreas. Ahora prácticamente estamos camino a doblar esa cifra de hace 5 años. Silvana. Gonzalo, este problema, por lo menos públicamente y de manera más evidente, se viene analizando desde 2019. ¿Ustedes como Fundación Tierra han notado algún cambio en el comportamiento del fuego? En ese momento, por lo menos en 2021, cuando el Deber hizo un análisis, se notaba que la cicatriz estaba prácticamente sobrepuesta a los asentamientos, ¿no? En este caso, ¿qué hay? ¿Está sobrepuesta a tierras fiscales? ¿Está sobrepuesta a áreas protegidas? ¿Qué es lo que está pasando? Ese es el gran trabajo que nos espera todavía y asumimos que el gobierno nacional no va a hacer este trabajo de diferenciar las áreas quemadas según tipos de propiedad, porque además los tipos de propiedad hay que diferenciar al menos en 2 grandes categorías, especialmente este año por la magnitud. Uno, hay propiedades agrarias que efectivamente han sido causantes del fuego, por lo tanto tienen responsabilidad directa en esto. Pero también hay en otra categoría propiedades que más bien han sido víctimas del fuego que se ha originado en otro punto y que ha llegado con los vientos, con el tiempo a esas zonas y han arrasado ganado, han arrasado establos, han arrasado maquinarias, ¿no es cierto? Entonces, no toda el área quemada significa que todas las propiedades sean causantes de esta tragedia. Ese trabajo tiene que ser bastante pormenorizado y minucioso en el sentido de que no podemos poner en la misma bolsa. Así como hay causantes de todo tipo de propietarios, de la misma manera hay víctimas de todo tipo de propietarios. Hay desde comunidades indígenas, TCOs, áreas protegidas, hasta empresas privadas y ganaderas. Entonces, este es el gran trabajo que nos espera y tendríamos que hacer lo más pronto posible en el país. Nosotros vamos a dedicar el siguiente reporte, en eso estamos trabajando, esperamos tener para noviembre, a este punto en específico. En esta problemática, en este desastre medioambiental, ¿cuál es la incidencia de la ocupación irregular de los avasallamientos de la tierra? Es fuertísimo. Yo diría que se acerca a un 50% fácilmente de responsabilidad. Tenemos que hablar de varios tipos de avasallamientos. El principal están aquellos asentamientos autorizados por el INSA de comunidades interculturales que en los hechos no son comunidades. Tienen el disfraz de comunidades, son comunidades fantasmas que en realidad son propiedad de dirigentes políticos que han tramitado esto accediendo a información privilegiada sobre tierras fiscales disponibles, ¿no? y han tramitado a nombre de comunidad. Los supuestos comunarios, no estoy hablando en el 100% por si acaso,
En la mayoría de los casos, los supuestos comunarios son palos blancos de dirigentes que han sacado comunidades a su favor y que lo están traficando. De esto hay bastante, y tienen autorizaciones de desmontes, tienen autorizaciones para quemas. También hay comunidades, para no extenderme mucho, que se han asentado ilegalmente dentro de las TCOs. Guarayos, por ejemplo, es una TCO donde hay comunidades que incluso tienen autorización de la organización matriz indígena, que es la COPNAG, y que han conformado comunidades, entre comillas, interculturales, con 2, 3 familias guarayas, más otros 10, 20 familias que no son del lugar, ¿no? Y estas comunidades están sacando autorizaciones de desmontes y están desmontando de 200 hectáreas, de 400 hectáreas, de 800 hectáreas en esas zonas. Entonces, obviamente es parte del problema este tipo de irregularidades, para llamarlo de alguna manera. Y de estos hay bastante en esa zona. Gonzalo, ustedes, no recuerdo el año, creo que fue por los hechos de 2019, hicieron un estudio sobre la tenencia de la tierra, ¿no? Creo que era el feo de la tenencia de la tierra, y en ese momento sacaron cifras de que los mayores beneficiados eran los de la única, la CSUCB, creo que era el 70%, ¿no? de las dotaciones. Mi pregunta es, yo siento que se están empoderando más los interculturales. ¿Usted nota eso? ¿Y son los interculturales los que están actuando con violencia para acceder a la tierra, pensando en el tema de las londras y bajo Paraguay, que se ha encontrado incluso vehículos de San Julián, de la alcaldía de San Julián? Es un tema muy complejo de desentrañar. Yo no llamaría bajo el nombre de interculturales, porque según la Constitución Política del Estado son comunidades de origen indígena campesino, que en muchos casos no lo son. Si estas comunidades y esta gente que está traficando tierra en esas zonas y que lo está quemando, no son migrantes de tierras altas, no son del occidente la mayoría. Hay gente de Palos Blancos, hay gente del Chapare, hay gente de la zona del Polígono 7 que es la expansión de los cocaleros hacia el Tipnis, hay gente del norte de La Paz. Sí, hay gente que ya conoce este sistema de manejo ilegal de tierras y que están conformando comunidades. ¿Quiénes son sus miembros? Muchas veces gente pobre, migrante, que vive en las ciudades, ¿no? Han recolectado carnes de identidad ahí en la ramada, en los puestos de los comercios, gente que no sabe que es propietario de la tierra legalmente, pero que lo tiene inscrito con su carnet de identidad. Entonces, más allá de la identidad cultural, hay personas que trafican la tierra, y muchas de estas personas tienen un poder político porque usan ese poder político para tener autoridades de su confianza en los ministerios del ramo, y utilizan estas influencias de poder para acceder a información privilegiada, para saber dónde hay tierra fiscal, dónde pueden asentarse, dónde pueden ocupar ilegalmente. Recordemos que cuando hubo secuestro de periodistas, ellos llamaban directamente al ministro coordinando las acciones de toma a la fuerza y violenta de esas tierras. Entonces, esa es la manera en que se está manejando. Hay interculturales de verdad, para llamarlo así, que son gente que trabaja la tierra, que han recibido en dotación la tierra y que viven en el lugar. Pero lamentablemente de estos son muy pocos y se utiliza el nombre de ellos para traficar la tierra y para enmascarar con esa idea gente que en realidad yo no llamaría interculturales, son traficantes de tierra y gente que está haciendo actos delincuenciales. Perdón, ahí yo me refería más que a la figura jurídica de interculturales, que es constitucional, me refiero al movimiento social. Sí, son movimientos que tienen poder económico, además del poder político, porque movilizan gente, venden tierras, los reciben en dotación, obtienen autorizaciones de desmontes, obtienen autorizaciones de quemas y en algunos casos hacen inversiones en estas tierras para la agricultura mecanizada. Y no es fácil, no es poca plata hacer agricultura mecanizada, de 500 hectáreas, de 800 hectáreas. Entonces sabemos también que ahí hay inversión de ganancias que han obtenido los campesinos cocaleros del trópico de Cochabamba.
Y toda la zona de San Julián, toda la zona de Cuatro Cañadas, tú, Silvana, conoces perfectamente, incluso las rutas de conexión, interacción no solamente social, sino física, son permanentes. Por eso esta demanda de que esta carretera del norte sea con asfalto, lo del Choré tenga asfalto, ¿no es cierto?, para conectar directamente Yapacaní, el trópico de Cochabamba, con estas zonas de expansión y de asentamiento de este tipo de comunidades. Gonzalo, hay ciertos actores que no se mencionan mucho. Hay un pimponeo, que sí son los interculturales, que sí es el modelo cruceño, pero acá yo le lanzo dos grupos, no sé si solo son brasileños, pero son extranjeros. Incluso hay hay inmobiliarias rurales prácticamente ahora, ¿no? Hay un argentino, creo, que se lo ha mencionado, es Adrián Barbero, en Nómadas. También están los menonitas, ¿no?, que la gente le cuesta entender que son depredadores ambientales. ¿Por qué? Porque los ven como gente trabajadora. ¿Cuál es el rol de estas personas y cuáles son todos los actores del desastre ambiental? Yo creo que aquí los agropecuarios tienen mucho que decir. He tenido la fortuna esta semana de conversar con varios de este sector y hay gente muy preocupada y hay gente que se siente estigmatizada, porque son productores que han hecho inversiones y trabajan la tierra en términos productivos, económicos. Hay gente que trabaja y tiene propiedades en la zona de Pailón donde no hay incendios, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay ganaderos que han hecho inversiones, trabajan y no están metidos en ampliar la frontera agrícola para quemar. Los cañeros, yo les he escuchado a los cañeros mencionar que ellos no son parte de esta gente que se dedica a quemar el bosque, porque para empezar la caña no está en estas fronteras agrícolas, la caña tiene un espacio geográfico limitado por varias condiciones productivas, ¿no es cierto? Entonces hay que separar, hay que empezar a discriminar a los productores, porque sabemos que entre ellos hay gente. La CAO, por ejemplo, incluso ha llegado a decir, hay gente que no está afiliada a nosotros y nos hace quedar mal. Y creo que es importante empezar a hablar de esto, no en bloques cerrados, sino abiertamente, porque finalmente no hay que condenar a un sector por ser una categoría productiva o grupal, sino es importante individualizar y diferenciar. En esa frontera agrícola hay brasileños, yo he visto empresas chinas, soyeros que están trabajando en San Ignacio de Velasco, ¿no?, y muchos de ellos no tienen a su nombre estas propiedades. Hay gente que ha comprado tierras a comunidades indígenas, que han sacado como comunidad indígena autorizaciones de desmontes, pero ellos acaban de ser quemados sus casas y no sabían para lo que estaban haciendo ese tipo de trámites. Entonces realmente ahí creo que no hay que generalizar, eso es muy importante. Y también hay que pedir a los actores productores, sobre todo a los agropecuarios cruceños, de que es importante de que hagan conocer públicamente esta preocupación, su voz, y el hecho de que se sienten mal por estar estigmatizados. Yo entiendo perfectamente que hay muchos productores que hacen el trabajo en el marco de lo que dice la ley, cumplen la función económica social, trabajan la tierra y no están metidos entre estos grupos que están traficando la tierra en estas zonas de expansión. Algo final, señor Colque, para cerrar esta entrevista, relacionado con el impacto a futuro en el medio ambiente a raíz de este atroz ecocidio. La solución está obviamente en un tema estructural. Resumo rápidamente, tenemos una ley forestal desde los años 90. En esta ley excepcionalmente se permitía desmontes para la agricultura mecanizada en zonas de bosques, excepcionalmente. Pero las leyes posteriores han ido flexibilizando y ampliando esta pequeña brecha, convirtiendo lo que era la excepción en ley, en lo regular, en lo predominante. Son las llamadas leyes incendiarias. Esto es lo que hay que cortar. Las leyes incendiarias son parte de este problema y la única manera en que veo, por lo menos técnicamente, es empezar a zonificar
y delimitar los espacios donde van a ser permitidos la agricultura mecanizada y donde definitivamente no va a ser permitido, sin que importe de qué tipo de propiedad se trate, si es privada, si es comunitaria, si es dotación. Si esta zona está excluida de la zona de agricultura mecanizada, que esté excluida para todos. ¿Sí? Necesitamos tener esta zonificación a modo de cordón ecológico, porque aquí en Santa Cruz estamos, yo creo, de acuerdo de que nadie quiere la eliminación de lo poco que queda del cordón ecológico. Es lo mismo que necesita la agricultura y ojalá podamos llegar a un diálogo y a un debate sobre este punto antes de que ocurran los incendios del próximo año. Le preguntaba sobre los efectos en el medio ambiente. Mira, Tras lo ocurrido. hay que hacer una auditoría ambiental de todo este daño. Ojalá sea independiente, ojalá sea internacional, porque son muchísimos elementos que debemos tomar, los daños en la fauna, en la flora, los daños, me preguntaban a mí, los daños económicos, ¿cuánto cuesta en dinero la pérdida de todos estos bosques? Entonces, por ahora lo que nosotros podemos hacer es registrar, documentar y decir las características generales del hecho, pero por detrás de eso tiene que existir esta evaluación de los daños ambientales necesariamente. Muy bien. Muchísimas gracias, don Gonzalo Colque, investigador de la Fundación Tierra, por su participación en Influyentes. La última pausa en el programa.